Buenas noches, no sé si así o al revés, ¿no? Yo creo que así. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo inician su semana? Deseo que todo muy bien, que haya sido un fin de semana en el que han podido descansar. La verdad es que de pronto cuesta un poco de trabajo descansar los fines de semana para algunas personas, entonces eso no eso no es lo mejor. Vamos a hablar hoy acerca de la salud física. Y denme, ya saben, ¿no? Un momentito para compartir. Ay, sí. Sí, ¿de dónde está? Aquí estoy. Ya estoy. Entonces, pues bueno, bienvenidos, muy buenas noches. Yo sé que el de hoy fue de ahorita para este mismo momento. Y voy a hablar acerca de la salud física y de la situación de desvalorización. Por ahí sí, sí, vamos compartiéndolo. Muchísimas gracias. Buenas noches a quien se va conectando. ¿Por qué la salud física? Pues bueno, por obvias razones casi casi, ¿no? Pero fíjense que ahora que estuve en el en vivo la semana pasada, la verdad es que les agradezco, ha tenido una buena recepción, lo tengo subido también en YouTube, lo hemos compartido y se ha compartido por otras redes sociales y a la gente le ha parecido, pues, primero de contribución, ¿no? Hola Julcy, ¿cómo estás? Rich, ¿cómo estás? Hace 1000 años que no te veo. Y pues bueno, entonces voy a trabajar el día de hoy lo que es salud. Les decía yo, casi casi que por obvias razones el asunto de la salud. Y lo que yo me di cuenta es que afortunadamente hay gente que se quedó un poco más, ¿cómo decirlo? Interesada en esto de la descodificación y en esto de la concepción de la salud desde una perspectiva diferente. Em, entonces, el día de hoy voy a hablar básicamente de la desvalorización. Eso es lo que yo considero que voy a abordar. Si alguno de ustedes tuviera algún tema en particular, bueno, me dice y lo vamos trabajando también. Entonces, muchas gracias por darle likes al trabajo que estamos haciendo. Así se puede ir compartiendo con más personas. Entonces, pues bueno, les cuento que esta parte de resignificar la salud es algo muy importante, de resignificar por qué nos enfermamos. Muchas veces pensamos que la enfermedad es algo malo y yo sé que quizá hay profesionales de la salud que tienen una formación muy particular, se los agradezco si es que están aquí y a veces me gustaría tan solo que nos escucharan, ¿no? A quienes estamos trabajando la salud desde otras vertientes. Fíjense que en algún momento, cuando iba yo, creo que iba en la preparatoria o en la universidad, ya saben, hace 1000 años, la gente decía que los médicos de antes tenían mayor eficacia. Y no porque supieran más, sino porque estaban más cerca de las personas. Entonces conocían la historia, conocían a lo mejor si había habido alguna defunción, si había habido una situación de cambio de trabajo, o la misma historia de la familia la conocían y entonces eso era una de las razones por las que tenía mayor efectividad sus tratamientos o una efectividad diferente si la comparas con los saberes que se tienen ahora. Ahora los médicos, y no voy a hablar mal de los médicos, solo es una forma de verlo, de pronto se han quedado con una especialización y no sé si les ha tocado, pero a veces llegas a un médico que ni siquiera te voltea a ver. Y no importa si es sector público o sector privado, no voltean a verte y entonces desde ese momento parece que no importas, parece que lo que tú estás haciendo o lo que tú eres en realidad no les interesa. Y en ese sentido es que me parece que, como les decía, ¿no? Quienes tienen una formación médica, les respeto y les reconozco absolutamente todo lo que ustedes han estudiado y saben y demás. Sin embargo, de pronto, quienes estamos haciendo un acercamiento a la salud física y mental desde una perspectiva distinta, de pronto nos gustaría mucho poder ser escuchados. La verdad es que yo he estudiado 3 cosas que tienen que ver con salud. Tomé con el doctor Gois la parte de biomagnetismo, que es una técnica que propone la neutralización del cuerpo
a través del uso de imanes. Entonces, es un señor que ha trabajado muchos años. En un inicio él es fisioterapeuta de profesión. En un inicio él intenta abordar o llegar más a la parte de los médicos y los médicos le dicen gracias, ¿no? Sin embargo, con todo y eso, la gente se cura. Yo tengo alrededor de 8 años de conocer a una doctora aquí por donde yo vivo y es finalmente quien me integra un poco a estas dos primeras cosas de las que les voy a hablar, que una es el trabajo de imanes, y no del imán que te ponen chiquitito, sino el magneto grande, ¿no? De por lo menos 3000 Gauss, y el doctor, bueno, sí, y ahora es doctor por honoris causa en varias universidades a través del mundo. El doctor Goiz lo que propone es que hay un par biomagnético a partir de los cuales hay una resonancia en el cuerpo y esa resonancia hace que cuando tú colocas un magneto positivo y uno negativo se neutraliza la acidificación del órgano y eso hace que pues sí, el bicho no tenga un ambiente correcto en el cual vivir, por eso muere. Entonces por eso la gente que se trata con imanes no es placebo, es real. Pero bueno, yo sé que no necesariamente me tienen que creer, yo solamente les digo lo que he aprendido. La segunda es la descodificación de enfermedades, pero antes de estudiar eso, con una de las personas que está trabajando más fuerte las leyes de Hammer en México también. El doctor Hammer falleció el año pasado, alrededor de 87 años, y fue un médico que en el 75 pierde un hijo y en una circunstancia de asesinato fortuito, una bala lo mata y tanto él como su esposa desarrollan cáncer de gónadas. Las gónadas son las glándulas que generan las células femeninas masculinas, es decir, ovarios y testículos. Y él, siendo médico internista en Alemania, se da la tarea a partir precisamente de esta situación que él enferma, su esposa también, él se cura, su esposa fallece y entonces él empieza a trabajar con muchos con muchos enfermos y va asentando 5 leyes particulares respecto a la parte de las enfermedades. Ese es el segundo tema. Y el tercero, como tal, les decía yo, es la descodificación de enfermedades y esa descodificación de enfermedades genera pues un acomodo de distintos saberes en el que junto con lo que el doctor Hammer propone respecto a que existe un shock biológico, ese shock biológico lo que hace es establecer que hay una forma de responder del cuerpo que va a permitir enfrentar la situación. Entonces, tiene mucho de biología. Cuando yo tomé esta formación de Hammer, había biólogos y había médicos, de hecho el doctor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, con quien estudié en la Ciudad de México, esa parte del doctor Hammer, pues es médico, ¿no? Médico también, internista también. Entonces, no es algo que esté fuera del conocimiento de algunas personas que están abiertas a esta situación. Y justo por eso es que, pues bueno, yo me atrevo a confiar, ¿no? Y ellos lo que hacen es, les decía yo, la parte de descodificación, que hay distintos personas que lo han estado trabajando desde lugares posturas muy personales, como lo es, a lo mejor algunos lo conocen, la bioneuroemoción, que la trabaja Enric Corbera, que es un español, también Claude Sabat, él es francés, ¿no? Él también es una de las bases o fundamentos de la descodificación, y también Christian Fletch, él es italiano, y entonces son como distintas distintas formas de abordar esta circunstancia de la descodificación. ¿Qué es eso? Porque bueno, el día de hoy es qué onda con la salud, ¿no? Básicamente de qué manera la desvalorización afecta a tu salud. Entonces, en ese sentido, lo que decía el doctor Hammer es que va a haber una manera del cuerpo de reaccionar de forma natural para podernos mantener vivos. Y estos les llaman programas biológicos, se echan a andar de forma automática. Una de las bases también es que así como se ha llevado a cabo la evolución de los seres vivos, también se lleva a cabo la evolución de una célula
¿no? Que sería el huevo cigoto en esta especialización de este ser vivo multicelular complejo que somos los seres humanos, y hay ciertas cosas que son lógicas para la biología de los seres humanos. Entonces, de allí es que se desatan, por así decirlo, estos programas biológicos que le permiten al cerebro mantenernos vivos. Entonces, ¿a qué se refiere eso de mantenernos vivos? Pues nada más que si hay una partícula microscópica en el ambiente y es captada por los pelitos de tu nariz, entonces en ese momento estornudas. O si de pronto, como me pasaba la semana pasada, estaba justamente dando la introducción, vamos a abrir el segundo año del diplomado de resignificación de la salud física y enfermedad aquí en Metepec, aunque bueno, en esta ocasión la modalidad va a ser 100% en línea. Lo vamos a trabajar con una escuela acá que se llama Logoterapia para Todos Metepec. Si es información, si alguien lo quiere consultar, pues bueno, pueden entrar a su página o preguntarme a mí. Pero el punto es que estaba yo explicando algunas cosas y de pronto aquí se había guisado con chile guajillo, ¿no? Entonces, de pronto abro la boca, la partícula entra a mi garganta y mi garganta se cierra. Así, de abrir la boca y no tener voz. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Que esa partícula que no tiene que ir al pulmón fue percibida por mi cuerpo y lo que hizo fue cerrar la garganta. Y en estos dos casos que yo les pongo, el estornudo, si mi cuerpo se da cuenta que tenemos una partícula, ¿no?, que entra por la nariz, o lo que yo les decía del ejemplo del chile guajillo en la garganta, no me va a preguntar, oye Aileen, ¿cómo ves? Fíjate que tenemos un algo por acá y vamos a expelirlo del cuerpo. No lo hace así, lo hace de manera automática. De la misma manera que si tú vas por una calle y de pronto algo pasa, en tu cuerpo se activan de forma automática ciertas respuestas, como que dependiendo de cómo lo estés viviendo, que ese es el punto, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el tema que voy a hablar el día de hoy, es, puedes, de entrada te haces para atrás, ¿no? Pero cambia tu ritmo cardíaco, cambia tu respiración, cambian tus signos vitales. Si pudieran en ese momento revisar tu pupila, se abre, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que necesita es estar en un estado de hiperalerta. Entonces, si está en un estado de hiperalerta, dice el cerebro que puede estar al pendiente de absolutamente todo lo que pasa y reaccionar de la forma correcta. Y entonces voy a dar una explicación muy simplista de lo que es que te suba el azúcar. Y es justamente con este ejemplo del susto. Si nosotros nos vamos a la parte de la observación de la biología, en realidad lo que sucede con una gacela que tiene que estar todo el tiempo alerta por si llega un depredador es que requiere una gran cantidad, de combustible disponible en su organismo para ocuparlo con los músculos y salir corriendo. Entonces, eso es la hiperglucemia, ¿no? Y entonces se le conoce como, dependiendo, porque creo que tiene varios nombres, pero diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el animal que puede ser perseguido en la jungla, ¿no? Y que puede salirle, si no le sale, no sé, un cocodrilo mientras toma agua, viene una familia de estas muchachas que se llaman leonas, ¿no?, que están cazando, o vienen los leones, y entonces ellos tienen que estar todo el tiempo super pilas por si hay que salir corriendo. Y entonces, eso es algo que nosotros también tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Que para ellos existe un depredador real y para nosotros existen depredadores que pueden ser reales, porque claro, si sale de pronto un perro, no me va a comer, pero es un perro que me puede morder, claro que puede pasar lo mismo. Pues sería un depredador, entre comillas, real, no un peligro real. Puede ser simbólico, y respecto a lo simbólico, yo puedo suponer que esa persona que tengo trabajando en donde yo trabajo, ¿no?, y que todo el tiempo está al pendiente de mi trabajo, valga la redundancia y la cacofonía, puede ser un depredador para mí, porque nada más está viendo a ver qué digo o qué no digo para acusarme o para regañarme o para volarme las ideas, ¿no? Eso es un depredador simbólico. Imaginario puede ser que yo supongo, ¿no?, por ahí,
que la situación que está sucediendo seguro es porque alguien me quiere robar, es comer el mandado, ¿no? Que puede ser el mandado de la pareja o el mandado del trabajo o algún otro. Y el virtual es el que yo veo en el otro y lo veo como real. Esta situación del COVID en realidad nos pone como humanidad en esta circunstancia de que hay una gran cantidad de miedo virtual. Sí es real, pero también es virtual. Yo no he visto al bicho, ¿no? No me he puesto ahí y claro que existe, porque no voy a decir que no existe, pero al final de cuentas hay mucha gente que tiene mucho más temor del que tendría que tener. No voy a hablar de eso, mi tema es otro, pero bueno. El punto es que si nosotros vamos viendo esta situación respecto a las cosas que de forma natural, biológicamente, están sucediendo en mi cuerpo, que les digo, el cerebro no se va a sentar contigo y te va a decir, oye, ¿cómo ves si activamos una mayor cantidad? O sea, si hacemos que el intestino o el hígado o el estómago trabajen mejor para que tengamos un funcionamiento, porque fíjate que está pasando esto. No me va a preguntar eso mi cerebro. Mi cerebro lo que va a hacer es echar a andar el programa. Lo mismo sucede con las alergias, lo mismo sucede con el cáncer, cualquier tipo de cáncer, con cualquier disfunción, ¿no? El día de ayer veía precisamente, y de hecho de ahí salió el tema, tengo una expaciente que también es psicóloga y ella hablaba acerca de su testimonio, ahorita me acuerdo cómo se llama, esclerosis lateral amotrófica, algo así. Sí, ELA. Entonces, eso es desvalorización. Así como existe una desvalorización profunda en lo que es la leucemia. Y entonces, les decía yo que, por ejemplo, una parte si el cerebro al captar una partícula te hace toser, y entonces eso hace que permanezcas aquí, va a decir, entonces cada vez que tengamos una circunstancia similar de una partícula de esas, tosemos y aquí seguimos. Eso sería lo menos complicado. El punto es que el cerebro en ese estado de hiperalerta que yo les decía, todos los sentidos abiertos, lo que va a hacer es registrar todo. Registra el olor, el día, bueno, el momento del día, los colores, los sonidos, y entonces de pronto comienza a hacer lo guarda todo, hagan de cuenta como en un paquete de todo esto pasó, y entonces lo que sucede es que si yo cierro la garganta, si yo aflojo el moco, si yo pongo una barrera, que la parte de la piel es maravillosa, porque ¿cómo se llaman? El prurito o las ámpulas, que es como más fácil de entenderlo desde la ámpula en este asunto de me quemé, ¿no? El chef acaba de entrar, entonces él sabe perfecto acerca de a qué me refiero, quemarte en la cocina. De inmediato el cuerpo lo que hace es poner un espacio entre el área que fue dañada por dentro y el exterior para que no la siga dañando. Y esa agüita, que no solamente agüita, sino son una serie de sustancias que lo que van a hacer son llamadas de inmediato, precisamente para que se sane esa parte del cuerpo. No te van a preguntar, pero también les decía yo, sirve para proteger y hace un espacio, por así decirlo, entre el área dañada y el posible peligro que hay afuera. Entonces, todas estas cosas que la verdad es que pasan de forma natural en nuestro cuerpo y que no tenemos conciencia de ellas, nos dificultan, el no tener conciencia nos dificulta no cuidar nuestra salud. No sé si hasta ahí voy bien, porque ahora sí me he ido como hilo de media y nomás me saludaron el chef y Julsi. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, duda, reclamación, ya saben que estoy abierta absolutamente a todo. Me voy deteniendo, me regreso. Creo que hoy voy derechito y no como la semana pasada que iba yo venía. Entonces, el cerebro lo que hace es poner de inmediato, sin preguntarte, en acción ese programa. ¿Cuál es el punto medular con esta parte de ser seres humanos? Que justo como somos esos seres vivos complejos, lo que va a suceder es que tenemos también tres cerebros. Así se le llama. Hay una teoría que se llama teoría del cerebro triuno, que es la parte reptiliana, la parte límbica y el neocórtex. Junto con los mamíferos compartimos la límbica.
En la límbica hay estructuras cerebrales como lo es la amígdala, y la amígdala es una de las que está fuertemente relacionada con la gestión emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que, y aquí voy a lo mejor ir a hacer la diferencia o a expresar que no existe el asunto de las enfermedades. Bueno, no es que no exista, pero no es que las enfermedades sean psicosomáticas, sino que en este paquete, que yo creo que esa es la parte fundamental, no estamos separados una parte de la otra. No es que el cuerpo exista aparte de la emoción, no es que la parte emocional exista de forma independiente del cerebro o el cerebro del cuerpo, es todo, va a orquestarse de tal forma que es perfecto. Y entonces las soluciones que el cerebro pone en práctica son perfectas, aunque no me lo parezcan. ¿Sale? Que esa es la parte dura respecto a la enfermedad. ¿Cómo puede ser perfecto, Aileen? ¿No? Me puede decir alguien que me llene yo de ronchas. Pues tu cerebro dice que algo que está alrededor, pasan dos cosas con el asunto de las ronchas. O puede ser un peligro y entonces lo que está haciendo es protegiéndote, ¿no? Es como las bolsitas esas de bolitas de aire, lo que hacen es proteger lo que hay adentro. Lo mismo sucede con las ámpulas o con el prurito o con las ronchas, ¿no? Cuando te intoxicas y todo te llenas de ronchas. Y no nada más por fuera, hay gente que también le pasa por dentro y justamente por eso se le cierra la garganta. También, o esta oclusión de la garganta para que no pase nada que no sea aire a los pulmones. Entonces, eso es un programa, eso es algo maravilloso de nuestro cuerpo. Les decía yo respecto a la piel también sirve para hincharse. Y entonces, si se hincha, el cerebro dice, claro, de aquí soy, porque si me hago más ancho, estoy más cerca de aquello que se perdió. Y justamente la semana pasada, les digo, en este inicio del diplomado que vamos a tener, hablábamos del herpes labial. Y el herpes labial no es otra cosa que extrañar al que no has besado. Y la persona, una de las personas que están ahí, cada vez que doy este diplomado, o cada clase, porque es la segunda vez que lo voy a dar, abren los ojos y con cara así de, tiene todo el sentido, ¿no? Porque me decía que, y me lo han dicho varias personas cuando tienen ese asunto del herpes labial, es dejé de ver a una persona amada a quien no puedo besar. Y ese tipo de cosas hacen que de inmediato el síntoma desaparezca. Así de loco y de mágico, sí. ¿Está a nuestro alcance? Sí. Pero ¿cuál es el punto que no nos damos cuenta? Ok, preguntas, chicos, porque ahora sí voy a entrar al asunto que nos trajo, que fue la parte de la desvalorización. ¿Alguien, algún comentario? Por favor, ayúdenme. Ya saben que me puedo pasar una hora hablando sola, pero es más enriquecedor si lo hacemos todos juntos. Ya el gato tiene hambre, ¿verdad? Ok, fíjense bien. Entonces, dentro de estas diferentes maneras de enfrentar, que esa es la otra. ¿Cómo enfrentamos los peligros? Los peligros se enfrentan de 4 distintas formas. Las combato, vamos a irnos a la parte animal. Combaten, resisten, se esconden, ¿y cuál era la otra? Ahorita me acuerdo, porque siempre que lo explico, mi cabeza se hace bolas. El tema es que si yo voy a enfrentar las cosas, por supuesto que mi cerebro va a decir, yo tengo la obligación o la necesidad de estar en una lucha constante, ¿sale? Y entonces esa lucha le va a requerir a mi cuerpo otras cosas. No es lo mismo si tengo que luchar, huir es la otra. No es lo mismo si tengo que luchar, ¿no? Necesito ciertas características o si necesito mi cuerpo de cierta forma a que si necesito echarme a correr, que sería huir. No necesita mi cuerpo lo mismo, ¿sale? Y tampoco va a necesitar lo mismo si miente, que en la parte de los animales es el camuflaje, ¿no? De pronto, pensando en un pavo real, ¿no? Que de pronto lo ves es enorme y cuando cierra su cola dices,
esa gallina casi, casi, qué cosa, ¿no? Entonces, está imponiendo, pero a través de algo que no es real. O esas mariposas que lo que hacen es justamente, cuando extienden sus alas, parece que son dos ojos. Entonces, claro que el depredador en ese momento supone un animal mayor y entonces en ese instante se va. Entonces, llevamos tres, que es eh, enfrentar, huir, mentir o resistir. Entonces, esta parte del resistir implica la posibilidad de podré hacerlo o no podré hacerlo. Y justo allí es donde va a entrar el tema del día de hoy. Que aunque he hablado de animales todo este tiempo, el tema del día de hoy es de qué manera la desvalorización afecta a tu salud. Entonces, si somos animales, porque no sé ustedes, yo sí soy animal, pertenezco al reino del animal, en realidad lo que sucede es que va a actuar mi cerebro, que tiene muchos años, muchos miles de millones de años de evolución, igual que funcionan los animales en estado natural, ¿sale? Las mascotas casi casi que no cuentan, porque las hemos sacado de su entorno natural y las hemos modificado. Por eso los animalitos que están dentro de casa sufren enfermedades muy parecidas a las de los humanos, porque cambian, ¿sale? Cambian sus maneras naturales de reaccionar. Entonces, en las fases embrionarias, que bueno, eso no tiene caso como que lo expliqué yo mucho, me voy a ir más bien a este asunto de el puedo o no puedo, ¿sale? Que esa básicamente sería como la esencia de la desvalorización. Y después de esta palabra, ¿no? De este verbo, ¿no? Poder, habrá otro verbo y significa una acción. Puedo deglutir, puedo patear, puedo jugar, puedo reproducirme, puedo estudiar, puedo alcanzar algo. Es poder y después viene otro verbo, ¿sale? Entonces, si dentro de esa circunstancia del poder estar en una situación de hacer, ya hay preguntas, pero me fugué de esta página para abrir otras cosas. En esta parte del poder es donde está esta posibilidad de no poder. Entonces, lo que es lo musculoesquelético tiene que ver con la valorización para hacer. Porque era lo que yo les decía, es un verbo, es una acción y puede ser, les digo, masticar, puede ser ver, ¿sale? Puede ser accionarte para algo. Regularmente lo vamos a hacer para poder enfrentar al peligro o a la situación que me pone en riesgo. Recuerden que les decía yo que el cerebro trabaja con información real, virtual, simbólica o imaginaria. Entonces puede ser que yo nomás me lo esté imaginando y eso es suficiente para mi cerebro para decir, tienes razón, por ahí no podemos. Voy a leer las preguntas y ahorita me regreso a esta parte. Dice Susana. Dice Susana que acaba de ver el otro y no puede con otro porque ya hay uno más. ¿El ácido úrico alto a qué se refiere? Ok, ahorita me voy al ácido úrico, ¿sale? Porque ahí es una situación de, bueno, ahorita lo abordamos. Vamos a ver esta parte y me regreso, tiene la experiencia de dolores de espalda cuando se cierra la garganta, cuando le duele la cabeza, cuando se siente como zombie, dice Cari, es analizar emocionalmente qué ocurre, pero también no ha recibido mi cuerpo. ¿Qué ocurre? Analizar qué ocurre, pero también que no ha recibido mi cuerpo. ¿Qué? No, yo creo que ahí hay un acento, Karina, que no ha recibido tu cuerpo. Tienes que estar al pendiente del cuerpo, porque el cuerpo tiene todas las respuestas. Todas. Tu cuerpo. La mente, ya les dije que nos miente, nos hace bolas. Entonces, migrañas. Mira, Susana, que las migrañas, de acuerdo con el método Yuen, que es lo último que estoy haciendo, son memorias de otras vidas de haber perdido la cabeza. Es decir, de haber sido degollado o ahorcado o de alguna de otra forma haber perdido colgado también la cabeza. Entonces, el asunto de las migrañas es eso, desde otras perspectivas es sobrepensar, pero desde el Yuen es eso. Y lo que tienes que hacer es borrar esas memorias de otras vidas, de vidas pasadas. Entonces, gracias, Agustín. Te quiero, Agustín, te extraño. Quiero verte, Agustín.
Ok, bien. Entonces, ahorita regreso, Diana. Prometo, aunque me tenga que parar por mi tumbaburros, porque les digo que existen tumbaburros y entonces para eso están y no me lo tengo que meter todo en la cabeza. ¿Sale? Entonces, voy de nuevo al asunto o regreso a este punto en el que estaba yo de la desvalorización y poder hacer o no poder hacer. ¿Alguna vez se han preguntado por qué porque no hay respuesta? No sé, pero mucha gente no tiene la respuesta. ¿Por qué los atletas de alto rendimiento de pronto pueden sufrir un infarto al miocardio fulminante si han tenido toda esta preparación? ¿O cómo es posible que llevas todo perfecto siendo un atleta y ya al momento de hacer tu última prueba se fracturan, se esguinzan y entonces están fuera de la prueba? Bueno, pues eso es bien fácil, ¿no? En algún momento pensaron que no podían. Y entonces su cerebro les dio todo el crédito y ahí es donde algo se rompe. Se rompe el hueso, se rompe el ligamento, se rompe el músculo, algo se rompe, músculo esquelético, ¿sale? ¿Y el corazón por qué? Porque el corazón también es un músculo. Tiene que ver con algunas situaciones específicas, pero es esto de podré o no podré. Tenemos músculo en todo el cuerpo. Solamente hay algunas áreas que no tienen como tal músculo, como por ejemplo los ojos. Los ojos tienen músculos alrededor. Y eso también puedes tener que ver, ¿no? Con el qué quiero ver y qué no quiero ver. ¿Puedo verlo o no puedo verlo? Eh, Cuando hay estrabismo hacia afuera, ahorita olvidé el nombre, si anda la Luz María Medina del lado por ahí, pues ahorita me dice. La descodificación dice que dependiendo de si eres... sí, Jules, si nos degollaron en otra vida, que dependiendo cuál es tu lado dominante, y no tiene que ver con cuál escribes, sino con cuál cuidas. Por ejemplo, si esto fuera un bebé, se lo das a alguien, se lo das hacia el centro y le dices, imagínate que esto es un bebé, lo cargas y me tienes que dar la mano. La mano con la que te da la mano o con la que tú das la mano, si hiciste el ejercicio ahorita mientras lo comenté, ese es tu lado dominante. Entonces, para las personas diestras, ¿no? De dominancia diestra, el lado izquierdo tiene que ver con lo materno filial, es decir, con tu mamá y con tus hijos. Y en este asunto de real, simbólico, imaginario, ¿no? Puede ser alguien que te simbolice una mamá, también puede ser tu propia postura como madre, ¿sale? O tus hijos o a quienes tú consideras como tus hijos. Y el lado derecho va a ser el papá y los iguales, todos los demás, entran los hermanos, los compañeros de trabajo, ¿no? Los compañeros de algún equipo. Y esto es de esa manera porque para los animales los machos pueden cruzarse con sus hijas. Así es. Entonces somos parejo para los animales, como para nuestro lado animal, ¿no? Nuestra esencia animal. Si tu lado es el izquierdo, si eres zurdo, entonces se invierte esa lógica. De manera que si tienes una situación del lado izquierdo siendo diestro a nivel músculo esquelético, entonces puede o no entrar, que eso también es como bastante más complejo, puede o no entrar la lateralidad, ¿vale? ¿Les ha pasado alguna vez que, es un ejemplo que daba uno de los maestros, que vas a frenar, no frenas y chocas? Y después lo que tienes es un tirón en el pie con el que tenías que frenar. Y entonces la lógica mental, ¿no? Te dice, pues claro, es el esfuerzo. Más bien fue el chin, no pude. Y en ese momento se rompe. ¿Por qué se rompe? ¿No? ¿Por qué se descompone el músculo, el ligamento, el tendón, el hueso? Y por eso la leucemia es desvalorización profunda, porque la leucemia tiene que ver con la médula ósea, ¿no? Con la producción de la médula ósea. Por eso lo que se hace es un trasplante de ósea. Entonces es desvalorización la más profunda. Y acuérdense que cuando hablo de transgeneracional todo se vuelve bien divertido porque puede ser tuya o de alguien más. Yo tuve una sobrinita hermosa que falleció a los 5 años de leucemia y ahora, bueno, eso se fue. Ella tendría, híjole, ella tendría yo creo que
28, más o menos. Ahí hay una situación transgeneracional de desvalorización profunda. No tiene obligadamente que ser su mamá o su papá, pero sí de su clan o de sus ancestros o de su árbol genealógico, como lo quieran llamar, ¿no? Ok, desvalorización profunda. Decía yo, el asunto, el cáncer, voy luz. Decía yo que por qué se rompe, ¿no? Porque el cerebro dice, ok, si se rompe, lo renuevo. Y si lo renuevo, está mejor. Pero en ese momento no puedo, entonces lo rompemos y después lo reparamos. Y lo reparamos reforzándolo. Esa es la solución lógica perfecta de tu cerebro. Cuando hay el cerebro, para poder hacer esta modificación, lo que hace es que requieres un órgano más grande para tener una mejor función, o más pequeño, o requieres tener una mayor producción de algo o una menor producción de algo. Y entonces, Julsi, perdón, cierto, Luz, ¿qué me dices? ¿Y el cáncer? El cáncer es una solución perfecta de tu cerebro para tener algo más grande para que tenga una mejor funcionalidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que hay ciertos depredadores que pueden pasar semanas sin comer y después cazan un animal que les puede duplicar el tamaño y casi que se lo comen completo? Porque no sé ustedes, pero yo cuando me doy un atracón, mi estómago me duele, ¿no? Y también nos han dicho que dependiendo de la cantidad de comida, el estómago puede hacerse más grande o más chico. Lo que sucede en el entorno natural es que un bocado, ¿no? Algo que un bocado, desde la descodificación y por la parte simbólica, se entiende como todo aquello que entra a tu sistema y que lo vas a integrar. Entra y lo integras. Se complejiza cuando puede ser un bocado virtual, real, simbólico, imaginario, y puede ser un bocado visual, puede ser un bocado de alimento, puede ser un bocado auditivo, puede ser un bocado sexual. Entonces, ahí sí entra tal cual, te lo vas a comer o no. Pero una vez que lo integras, allí puede haber otras cosas, como ya tengo el bocado, ya atrapé el bocado, que puede ser un conflicto de atrapar el bocado, de mantener el bocado o de soltar el bocado. ¿Sí les ha pasado que de pronto, no sé, pero comen algo y dicen, esto no? Porque a mí sí, ¿no? Entonces, esto es un conflicto de soltar el bocado, es ya me lo comí, pero no está chido, entonces bye. Pero a veces no se puede soltar. Entonces, eso es como se va complejizando un poco el comprender cómo es que se da el asunto de los bocados. Me regreso al asunto del estómago. No, del estómago no, del cáncer. Y voy a poner el ejemplo del cáncer de estómago. El estómago sirve pues para descomponer, ¿no? Justamente lo que acabamos de meter al sistema. Para un animalito que es un depredador que tiene 2 semanas sin comer, su cerebro dice, necesitamos un estómago más grande. Me lo explicaba, nos explicaba el maestro en esa ocasión, como haz de cuenta que a un bocho le pones un motor de BMW porque necesita que vaya más rápido, que sea más eficiente y sea más grande y sea más fuerte. Mientras corre la carrera. Y una vez que la termina, se lo tiene que quitar. Así nos explicaba el asunto del cáncer y me da mucha risa. Pero en este ejemplo de los animales necesitamos un estómago más grande para poder comernos todo lo que nos acabamos de cazar. ¿Sale? Ya la armé, ya tengo el animalito, pero ahora me lo tengo que comer. El cerebro dice, vamos a hacer un estómago más grande. Y entonces, ¿qué hace? Una sobreproducción de células de forma incontrolada y sin explicación, que se traduce en los médicos como cáncer. Escalofríos me dieron, ¿no? Ya saben que a mí me dan escalofríos. Entonces, lucecita hermosa, sería una solución natural, y así es en la naturaleza, pero no andan los médicos abriendo guepardos después de que acaban de cazar para ver qué pasa con su estómago, o lobos. Hay algunos que lo han hecho, ¿sale? Por eso hay este sustento científico. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez que se resolvió la circunstancia,
El cerebro dice, muy bien, ahora hay que quitarnos el estómago tan grande. Y lo que hace es que lo encapsula y los microorganismos que tenemos dentro se encargan de comérselo y desecharlo por las vías naturales. Si no hay esos organismos, microorganismos, porque tenemos exceso de consumo de medicamentos que arrasan con todo lo que tenemos dentro, entonces el cerebro dice, ay, no te preocupes, ahí déjalo, no pasa nada. Y no pasa nada. Grave problema cuando, yo la verdad es que por eso el asunto de los chequeos anuales no me late, porque luego el cerebro dice, el cerebro podría decir, pero si estoy trabajando en eso, no pasa nada. Pero cuando te dicen tienes un tumor, eso se llama, desde esta perspectiva, un shock por diagnóstico. Y entonces eso hace que de inmediato estás ante una situación que no esperabas, que pone en riesgo tu vida y que vives en soledad. Regularmente es eso, te lo dicen a ti, y aunque hay alguien junto a ti, supones que eres la única persona que lo puede enfrentar y resolver. Por eso es un shock biológico. De manera que de forma natural el cuerpo o lo dejaría encapsulado o se desharía de él y no pasaría nada. El problema es que todo el mundo quiere ir a checarse con todos los médicos y todos los médicos, les decía yo desde un principio, ya ni siquiera te ven, ya ni siquiera te preguntan cómo te llamas, ¿no? Te pesan, te miden, ni te auscultan como hacían antes. Te preguntan 3 síntomas, te dan medicamento y el que sigue. Y no importa, desafortunadamente muchas veces, y no todos, pero muchos se manejan así en el sector público y el sector privado. Pero bueno, entonces, hasta aquí voy bien. Ahí voy bien. Díganme a alguien si tiene alguna otra pregunta. Entonces, ¿por qué es importante darnos cuenta de nuestros pensamientos? Y ya voy a ir terminando para que nos vayamos a dormir. El asunto de la desvalorización que va a afectar a mi salud tiene que ver, o cómo puede detenerse, frenarse, modificarse en el momento en que yo me doy cuenta que estoy dudando de mi potencial, que estoy dudando de mi capacidad, ¿sale? Que no estoy segura de si sí voy a poder o no voy a poder con lo que sea que esté yo teniendo enfrente, ¿vale? De manera que si yo empiezo a hacer un ejercicio de darme cuenta cuáles son esos pensamientos recurrentes que tengo respecto a una situación particular, podré darme cuenta, y parece simplista, pero no por eso tiene que ser incorrecto. Tengo que darme cuenta si estoy creyendo en mí o solo estoy diciendo que creo en mí, que esa es la gran diferencia, para que pueda verificar en mi sistema si verdaderamente está habiendo esta comprensión de mi capacidad o de mi desvalorización. No se trata de que ahorita nos sinceremos, ¿no? Y entonces nos empezamos a contar, ¿no? Que cómo nos sentimos respecto a las cosas. No se trata de eso. Si quisieran estaría bien, ¿sale? Pero no se trata de eso. De lo que se trata es que tú puedas hacer un alto y preguntarte, como muchas veces lo hago, incluso con mis chamacos en la escuela, es, dime cuáles son tus cualidades. Entonces partes una hojita a la mitad, ¿no? Una columna de cualidades y una columna de defectos, o como ahora le dicen, de áreas de oportunidad. Si tus áreas de oportunidad son mayores que tus cualidades, por ahí puedes comenzar. Vamos a pensar que tienes un diagnóstico particular, que ahorita me voy a parar para poder ir por mi tumbaburros, para contestarle a la Di el asunto del ácido úrico. El tema es que si llega con un diagnóstico desde la descodificación, los estudios han ido estableciendo precisamente cuáles son esas conexiones que existen entre ciertos órganos, estructuras, sistemas con determinadas experiencias de vida. De modo que una circunstancia de desvalorización en una situación sexual de pareja tendría que ver con dependiendo de la interpretación que se dé, pero con los músculos que están relacionados con la parte de pareja.
Voy a decir algo. Y bueno, Susana, que ya me dijo el gas desde hace rato, se va a volver a reír. Pero miren, respecto a las mujeres, existen dos zonas, por si no lo sabían. Una se llama vagina y otra se llama matriz. La matriz es para procrear, la vagina es para socializar. Es el contacto que se tiene con el otro. Entonces, ¿qué sucede? La vagina es un músculo, ¿no? Entonces lo que hace justamente es contraerse. Los músculos, lo que hace, el músculo estriado lo que hace es ese, ¿no? El músculo hizo también, pero diferente. La inervación es otra. Neuronal. Entonces, lo que sucede con un músculo que no logra contactar para esta parte de la socialización es que, por supuesto, hay un conflicto, lo les decía, se rompe, ¿no? Y entonces, a la hora que se rompe, el cerebro dice, ok, vamos a reparar el área. Y entonces hay otro tipo de células y los médicos dicen, es que tienes ulcerado el cuello de la matriz. Y lo que más bien tienes es una serie de conflictos de desvalorización sexual como mujer porque no tienes a una pareja. Y se pone bien interesante. Algo socializar. Sí. Es que es el contacto con el otro, ingeniera. Por eso me río y digo que es la parte de socializar. Vamos a pensar en el corazón. ¿Qué pasa? Todos nos hemos cortado alguna vez, entonces lo que hace la cicatrización, digo, hay quien tiene una cicatrización súper delgadita, pero en realidad no son exactamente las mismas fibras o las mismas células las que van a ir reparando y queda como un tope, ¿no? Vamos a ponerlo así, una cicatriz. Esta no es tan terrorífico si es una fractura de un hueso o un desgarre, ¿sale? Porque sigue igual de funcional, ¿sale? ¿Qué sucede con el músculo del corazón? La funcionalidad no es la misma y entonces por eso, tal cual, el corazón se rompe. Y entonces por eso da un infarto. Y así como esos, todos los músculos, si ya te fracturaste algo, te voy a pedir que pienses en qué estaba pasando a tu alrededor en ese momento de la vida y que ahorita a lo mejor con la distancia será más fácil para ti darte cuenta de en qué momento dudaste de algo. Obviamente, si las personas que están alrededor te hacen el favor de decirte que no puedes, si has adoptado una manera de pensamiento de duda y constantemente esa es tu línea de pensamiento, claro que va a ser muy fácil que tengas problemas de salud que tengan que ver con la desvalorización. Y me regreso al principio, hacer algo, poder algo, lograr algo. Siempre va a haber un verbo, el que tú quieras. Y esos van a tener que ver con el área específica del organismo y toda la relación de lo musculoesquelético. No está mi fisioterapeuta, por supuesto, aquí, pero por supuesto que tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte de en qué creías que ibas a hacer, que no podías hacer. Me regreso al ELA, y que es la esclerosis lateral amórfica, y es un conflicto de desvalorización. ¿Por qué? Porque es músculos. Entonces, ¿cómo se trabaja la descodificación? Yendo a la historia de la persona para que pueda comprender de dónde viene. Y una vez que se hace consciente, el síntoma cede. Puede ceder o desaparecer por completo en el momento en que se llega al momento en el que se instauró ese programa como lo que me iba a mantener vivo. ¿Qué piensan? Cuéntenme, por favor, si fueran tan amables. Descodificación. Ácido úrico. Ahí te voy bien, en lo que busco la respuesta para Diana. ¿Alguien? ¿Alguien o alguna otra que pueda yo ir respondiendo en el Inter? Diccionario, es que dice diccionario, claro. Y bueno, desde lo que les decía yo, bueno, mientras voy a hacer comercial,
Comercial uno, ya les decía que estoy volviendo a dar este curso eh, en el que vamos a trabajar. La verdad es que es un curso que puede ser maravilloso si lo toma alguien que está trabajando con pacientes, se te abre la visión de cómo abordar las cosas y te da información que el paciente a veces ni siquiera es consciente, ¿no? Entonces eso te ayuda un montón a poder ir trabajando particularmente lo que cada uno requiere. Y la otra es que se puede trabajar desde una perspectiva meramente personal. Si yo sé qué es lo que está pasando respecto a las enfermedades, obviamente la manera de abordarlas dentro de la familia va a ser otra. Ojo, no quiere decir que no vayas al doctor y que no te dé una pastilla para algo o que no tengas un tratamiento para un padecimiento particular. No, ve y consúltalo, pero darte cuenta de en dónde comenzó la situación, cómo es que tu cerebro la fue acomodando, eso es súper valioso. 2 segundos. Ok, fueron 8. Entonces, ese es el comercial uno. El comercial 2 es que voy a trabajar un grupo para quienes sean terapeutas, si es que alguien quiere. Y vamos a ir aprendiendo algunas otras cosas, vamos, porque ahí todos aprendemos. Entonces vamos a empezar con enneagrama. Si conocen a alguien que quiera, y pasa lo mismo, puede ser para la práctica terapéutica o bien para el crecimiento personal. Me escriben y ya les chismeo. Nos vamos a ver 2 martes al mes de 6 a 8 de la noche. Obviamente nos vamos a ver de forma virtual. El diplomado también es virtual. Ácido úrico. ¿Cómo se dice? Gota, ¿verdad? También le llaman gota. Porque así está. Ahí te voy. Diana, ¿estás? Porque qué tal que ya no estás y yo aquí queriendo responderte lo que ya ni al caso. 6 horas disponibles, Susi. Dolores de columna, lo que le llaman ciática. Ingeniera, usted sabe con el método Yuen que son ideas, pero la ciática tiene que ver con el dinero. Problemas económicos, problemas de ciática. Ácido úrico, hiperuricemia se llama. Ok, en lo que hace el ácido úrico en la sangre de forma natural es de la manera en que se conserva la sal dentro de la sangre. La sangre tiene que tener una constitución muy particular para que podamos precisamente sobrevivir. De otra manera se empiezan a involucrar o perdí la palabra en la cabeza cuando le voy a decir. Ok, ahora me acuerdo. A involucrar otros órganos, como son los riñones, para poder filtrar la cantidad de sal. Entonces, precisamente para eso tenemos que tener el momento, la cantidad correcta de sal. Entonces, fíjate, hay varias opciones, ya vi que sí estás. Entonces, para todos, desde la descodificación hay varias, bueno, también desde el método Yuen hay varias posibilidades de que, porque depende de cómo lo interpretes, que tu cerebro diga, ok, necesitamos hacer esto, ¿no? Cuando vemos esta parte de las glándulas, ¿no? En el cuerpo, la verdad es que es bien loco porque de pronto te das cuenta que puede no ser la tiroides o las paratiroides o las suprarrenales, sino que viene una situación desde la hipófisis o incluso a veces desde el cerebro, ¿no? Y entonces de allá viene y tiene una razón particular. Pero bueno, les decía yo, Diana, entonces tú no sé si es para ti, según yo no, pero velos anotando para que le puedas ir preguntando a la persona o si es que alguien más sabe, está perfecto. Entonces, es una situación de refugiados o de sentirse que no están en un lugar apto. Acuérdense que estar en un lugar no tiene que ser necesariamente un lugar físico, sí, puede ser un lugar emocional, puede ser un lugar laboral, ¿no? Puede ser simbólico, la parte del lugar. Son personas que posiblemente hayan perdido el gusto por la vida. Ay, y fíjense que siempre le digo cuando estamos trabajando esta parte
de aprender esto, que les digo que es súper importante escuchar los predicados de las personas, así se le llama desde acá. Y ahorita que les digo que perdió el gusto a la vida, sí o no nos dicen siempre que la sal es lo que le da sabor a la vida. Entonces, cuando vives una vida desabrida, tu cerebro dice, necesitamos sal en la sangre, y entonces por eso el ácido úrico puede subir. Tiene también tener alguna problemática con relación a la mamá o alguna, y si está potenciado el asunto del pie, puede también tener que ver con la capacidad física, ¿no? De hacer algo de forma física. Es también un conflicto de desvalorización, Di, porque en todo esto que yo te he dicho, bueno, en esto último sobre todo es un asunto de hacer. Cuando ya está implicado el riñón, entonces tiene que ver con un desmoronamiento de la existencia. Los riñones tienen que ver con dos cosas, con mi territorio, lo que yo llame territorio, una casa puede ser territorio, pero también mi lugar de trabajo puede ser un territorio, y también tiene que ver con los referentes, porque es la referencia, es así como que, ¿cuáles son, si tú preguntas, cuáles son las referencias para llegar al Oxxo más cercano y no es Gol? Y entonces tú dices, pues si es que en la esquina hay una farmacia y luego caminas dos y está la casa de fulanito y ahí te encuentras, ¿no? Entonces ese es un referente. Entonces cuando perdemos alguna referencia, podemos tener problemas de riñón. Se nos puede haber puesto el papá, la mamá, alguien que era nuestro mentor y entonces pierdo la referencia. Pudo haber perdido la casa y entonces ahí el riñón entra. Ok, entonces es una situación de desmoronamiento de la existencia. También tiene que ver con el mantener en secreto algo hacia donde yo quiero ir, pero no quiero que nadie se entere, el ácido úrico. El no querer perder nada también puede desatar ácido úrico en las personas. Porque la sal, como yo te decía, el riñón lo que va a hacer es filtrar los excedentes se les llaman sólidos, y pueden ser varios sólidos y entre ellos está la sal. Entonces no perdamos nada incluyendo la sal, no filtres, ya ahí tenemos una situación de insuficiencia renal o de daño renal, y no está pudiendo filtrar adecuadamente y entonces se queda con todo. Usted puede tener una circunstancia así, pero tiene también que ver con desvalorización, Diana, ¿sale? O sea, me siento mal, por eso siento que no puedo, no me siento capaz para. Serían como tres formas de verlo. Cuando es una circunstancia que se especifica porque hay gente a quien le duele el pie y hay gente que le duele el dedo gordo. Entonces, cuando es el dedo gordo del pie derecho, tiene que ver con una situación de desmoronamiento económico, laboral. También puede tener que ver con la parte económica de liquidez. Entonces, no sé qué les parece. No sé si alguien tenga ácido úrico o tenga problemas con riñones, porque bueno, ya también lo abordamos. Pero pues bueno, así es como esto funciona. La verdad es que yo les he comentado, de pronto he trabajado con personas que tienen problemas de tiroides y el trabajo en una sesión es casi que extenuante, porque al final de cuentas es ir encontrando para cada una de las personas para que pueda tener claro y a partir de ahí ya no reaccionar igual, ¿no? Que es mucho de la planteamiento de la descodificación, que se logre tener esta noción de dónde vino, resignificarlo y a partir de ahí, la siguiente vez que yo me encuentro, vamos a tomar el ejemplo del ácido úrico, ante una circunstancia de problema económico, ¿en dónde refuerzo? En el sí puedo. En el sí puedo y construyo para poder, ¿no? Que esa es la otra parte terapéutica. Pero ya no me quedo con esta angustia personal que no puedo compartir con nadie de no voy a poder. Ok, chicos, pues ha sido un gusto enorme poderme conectar. Voy a tomar otro tema de salud para la siguiente semana. Les repito, estamos en excelente tiempo si alguien quisiera entrar al diplomado. Este es más largo, es de 4 a 8 de la noche los días jueves. Yo creo que vale la pena. Si alguien se interesara de pronto con una sintomatología ya establecida en echarse un clavado por esto, pues también me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo para una sesión como tal. O la parte del poder
saberlo para alguien más, eso también, cuando es alguien de mi clan, vamos a pensar, mi papá tiene gota, pero es un señor que no le gusta nada de este tipo de cosas. Si tú vas a una sesión, eso le disminuye el síntoma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo estás haciendo visible para tu árbol genealógico y a tu árbol genealógico lo liberas de esa fuerza. El diplomado es de resignificación de la salud y la enfermedad Su, y lo estamos dando en línea. Empezamos de manera formal esta semana, jueves de 4 a 8 de la noche, aunque la verdad es que las primeras temas son como tan de volver a repetir que si te inscribes para el segundo o la tercera semana no pasa nada, no te pierdes, no te voy a dejar sin que entiendas, ¿no? Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias a ti también, Julsi. La verdad es que sigo pensando que en la medida en que haya más personas sanas en este mundo, vamos a ver más personas felices y entonces todo va a estar cada vez mejor. Y sin duda esta circunstancia de confinamiento me parece que nos pone a todos en una posibilidad de enfermar si no sabemos, pero no saber la estadística o cuántos han muerto, no, sino saber que tu cuerpo reacciona de una forma diferente porque tu cerebro es perfecto y su propuesta es maravillosa. ¿Cuál es el tema? Que no tienes una situación de un conflicto vigente por día, no. Hay quienes tenemos conflictos vigentes de cuando teníamos 5 años y no nos damos cuenta. Entonces, el poder verlos es justamente lo que nos va a acercar a esta parte de la salud. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Lo voy a dejar aquí colgado en mi página, en mi perfil, también en YouTube. Entonces, si alguien quiere tomarlo de cualquiera de estos 3 lugares y compartirlo, muchas gracias para que sigamos fortaleciendo, ¿no? Y esta parte de los fortalecimientos también es algo que pretendo integrar a las sesiones que dé en adelante respecto a la descodificación y también a mi práctica terapéutica como psicóloga, porque vale la pena. La verdad es que vale la pena 2 cosas. Uno, que sepas dónde estás, qué puedes hacer desde donde estás y por supuesto esta parte cuántica de ir disminuyendo, ¿no? El impacto me parece que a mí me ha traído bienestar y vale la pena compartirlo. Muchas gracias a todos los que están conectados. Demonios, ya saben que no veo quién está conectado, pero me parece que están, a ver si aquí los veo. No, no los veo. Creo que es bueno, a Diana sí la veo y a los demás la neta, bueno, a la Julsi también, que ya la saludé, muchísimas gracias. Creo que es Gaby Padilla, de Lindo, fíjense, creo que es ella y estudiaba yo la prepa. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Feliz 15 de septiembre, coman mucho, sin culpa, para que no suban de peso. Y luego hablamos puedo hacer eso. O el siguiente en vivo puedo hablar acerca del asunto del peso, ¿sale? Entonces, del sobrepeso y de la imagen corporal, que siempre hay un conflicto de imagen en el exceso de peso. Les envío un gran abrazo, que tengan muy bonita noche. Gracias por conectarse.